Una de las ideas más poderosas que existe en la religión es que Dios es nuestro Padre Celestial y nosotros somos sus hijos. Miles de millones de personas oran a Dios, reconociéndolo como Padre. Esa idea inspira a ver a los demás como hermanos y hermanas y tratar a cada persona con dignidad y amor. Bienvenidos a la Restauración en Desarrollo. Mi nombre es Joan de León. Pero surge una pregunta importante. ¿Qué significa realmente ser hijo de Dios? Para muchas religiones, la expresión hijo de Dios es simplemente un título simbólico o una metáfora que describe el amor de Dios por la humanidad. Sin embargo, para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, esta expresión es literal y profunda. Creemos que cada persona tiene un origen divino, posee una naturaleza y tiene un potencial divino. Cada ser humano es, en realidad, un hijo o hija de Dios espiritual de nuestro Padre Celestial. Y mediante la expiación de Jesucristo, todos podemos regresar hacia la presencia y llegar a ser como nuestro Padre Celestial. ¿Qué nos enseña la Biblia del potencial divino? La idea de que los seres humanos pueden llegar a ser semejante a Dios aparece repetidamente en las Escrituras. Por ejemplo, en la Biblia, en el libro de Génesis, leemos en Génesis 1, el versículo 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en la bestia, en la tierra, y en todo esto, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Después que Adán y Eva comieran del fruto del árbol, del conocimiento del bien y el mal, Dios dijo algo sorprendente. En Génesis 3, el versículo 22, y dije Jehová, Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. En el libro de Salmos encontramos otra declaración. Salmo 82, el versículo 6, dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. En el Nuevo Testamento, Jesucristo citó este pasaje cuando fue acusado de blasfemia. En Juan, el capítulo 10, el versículo 34, Jesús respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, soy dioses. Jesús también enseñó en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículo 48. Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El apóstol Pedro enseñó que podemos llegar a ser como Dios. En 2 de Pedro 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. El apóstol Pablo también enseña en Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y sí, hijos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y finalmente, en el libro de Apocalipsis encontramos esa promesa del Salvador, en Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La creencia de que los seres humanos pueden llegar a ser como Dios. Curiosamente, esa idea no es nueva en nuestros tiempos. Los primeros líderes cristianos enseñaron algo similar. Por ejemplo, Ireneo de Lyon enseñó que Cristo se hizo como nosotros para llegar a ser como Él. Clemente de Alejandría escribió, la palabra de Dios se hizo hombre para que el hombre pueda llegar a ser Dios. Basilio el Grande habló de llegar a ser hecho Dios. Sin embargo, con el paso de los siglos, estas ideas comenzaron a desaparecer en gran parte del cristianismo occidental. Uno de los factores fue el desarrollo de la doctrina de la creación de la nada. La idea de que Dios creó todo de la nada. Eso llevó a muchos teólogos a enfatizar una distancia cada vez mayor entre Dios y el ser humano. Con el tiempo, la idea de que el hombre pudiera llegar a ser como Dios se volvió cada vez menos común. En el siglo XIX, esa doctrina volvió a enseñarse mediante las revelaciones recibidas por José Smith. Las revelaciones restauraron varias verdades importantes. Primero, que los seres humanos son literalmente hijos de Dios. Segundo, que nuestra vida no comenzó con la vida terrenal. Las escrituras reveladas en nuestros días revelan que en Doctrinas y Convenios, la sección 93, el versículo 29, nos enseña lo siguiente.
También el hombre estaba en el principio con Dios. La inteligencia, o sea, la luz o inteligencia que conforma la esencia del ser humano, no fue creada ni hecha, ni tampoco lo puede hacer. Además, Dios reveló su propósito eterno en Moisés 1:39. Porque aquí esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. En una revelación recibida en 1832, José Smith y Sidney Rigdon aprendieron lo siguiente. En Doctrinas y Convenios, la sección 76, el versículo 58. Por tanto, como está escrito, son dioses, sí, los hijos de Dios. Otra revelación enseña en Doctrinas y Convenios 76, el 95, y serán llenos de su gloria y recibirán su herencia y serán hechos iguales con él. Esa recompensa eterna es la que los santos de los últimos días llaman exaltación. Mientras el profeta daba un discurso en una conferencia general en lo que se llamó el Sermón de King Follett en abril de 1844, durante una conferencia, José Smith habló a los santos reunidos en Nauvoo. El discurso fue dado en el funeral de un miembro de la iglesia llamado King Follett, quien había fallecido inesperadamente. Ese día soplaba un fuerte viento y el profeta pidió a la congregación que orara para que el Señor fortaleciera sus pulmones y calmara el viento mientras hablabas. Mientras daba el discurso, José Smith enseñó acerca de la naturaleza de Dios y el destino eterno de la humanidad. En una de sus declaraciones más conocidas dijo: ¿qué clase de ser es Dios? Si los hombres no comprenden la naturaleza de Dios, no se comprenden a sí mismos. Entonces enseñó que la naturaleza de Dios y la naturaleza del ser humano están relacionadas. José Smith declaró que Dios mismo fue una vez como uno de nosotros y enseñó que todos los espíritus enviados a la tierra tienen el potencial de progresar y ser exaltados. En ese discurso también dijo a los santos: ustedes tienen que aprender a ser dioses, pero explicó que esto no ocurre de inmediato. Es un proceso eterno de crecimiento, un proceso que requiere fe, arrepentimiento, obediencia y confianza en Jesucristo. José Smith comparó este progreso con subir una escalera, aprendiendo principio tras principio. Dios dijo que primero debemos aprender los primeros principios del Evangelio y luego continuar aprendiendo hasta comprender los principios más elevados. También enseñó: no se espera que lo entiendan todo en este mundo. Y explicó que entender completamente esas verdades tomará mucho tiempo, incluso después de esta vida. Ese discurso sería el último del profeta José Smith. Tras esa conferencia, en julio de 1844, él y su hermano Hiram fueron martirizados en la cárcel de Carthage. En la iglesia, después de la muerte de José Smith, esa doctrina continuó enseñándose. El presidente Lorenzo Snow resumió esa enseñanza en un famoso poema: así como el hombre es, Dios una vez fue. Así como Dios es, el hombre puede llegar a ser. Años después, el presidente Gordon B. Hinckley explicó que sabemos poco acerca de la primera parte de ese poema, pero afirmó claramente y dijo: como Dios es, el hombre puede llegar a ser. Y añadió: creemos enfáticamente en el progreso eterno. La líder de la iglesia, Eliza R. Snow, expresó esa doctrina en un hermoso himno. Ella escribió: antes te llamaba padre, sin saber por qué lo fue, mas la luz del evangelio aclaró el por qué. Luego enseñó otra verdad profunda: sí, teniendo padres celestiales, también tenemos madre celestial. Ella preguntó: ¿hay en los cielos padres solos? Y respondió: la verdad eterna muestra, madre también hay allá. Algunas personas creen que esta doctrina significa que los miembros de la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, son politeístas, pero no es así. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, adoran únicamente a Dios, el Padre, en el nombre de Jesucristo. Nuestro progreso eterno no cambia posición como nuestro Dios y Padre, tal como Jesucristo oró en Juan capítulo 17, versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. El centro de todo es la expiación de Jesucristo. La doctrina del potencial divino no disminuye la importancia de Jesucristo, al contrario, la aumenta, porque el destino eterno que Dios ha preparado para sus hijos solo es posible gracias a la expiación de Jesucristo. Las escrituras enseñan en Hebreo capítulo
12, versículo 24. Jesús, el mediador del nuevo convenio, por medio de su expiación, perdona pecado, vence la muerte, sana las heridas espirituales y nos permite desarrollar atributos divinos. Para terminar, me gustaría compartir algo más con ustedes. El potencial divino enseña una verdad profundamente esperanzadora. Todos somos hijos de Padre Celestial y amoroso. Cada uno de nosotros posee dentro de sí semilla de divinidad. Y mediante la gracia de Jesucristo, Dios invita a sus hijos a creer, progresar y a llegar a ser como Él. Esta doctrina inspira esperanza, amor, propósito eterno, porque revela no solo de dónde venimos, sino también qué podemos llegar a ser. Sé sin ninguna duda que Jesucristo vive, de que estas verdades de nuestra divinidad son verdaderas, que somos hijos de Dios, que soy hijo de Dios y que tú también eres un hijo de Dios. Sé sin ninguna duda que si seguimos a Jesucristo y seguimos a nuestro Padre Celestial, podemos llegar a ser como Él. Y es mi testimonio de que tú también puedas comprenderlo y de que puedas esforzarte y llegar a ser como Él. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.